El deudor siempre tiene el derecho de liberar el patrimonio que le fue embargado pagando la condena que trae. Ir buscando las marcas que puedan ser sujetas o traducibles en un valor. Claro. Ir buscando las cuentas bancarias. Acciones. Ir buscando acciones. Ver si tienen cuentas por cobrar con alguien. Tiene 25 años que les dieron la habilitación para ser corredor y evaluar redes sociales. O un software. ¿Qué tal que tú eres propietario de un software y el software vale una lana en el mercado? Y pues yo debo, tarjeté 100,000 pesos al banco X y ya no los pagué. Me hicieron llamadas de cobranza y bloqueé los teléfonos de cobranza. Entonces se ve obligado el banco a demandarme. ¿Pueden aplicar una providencia con eso? Del amparo directo en contra de la sentencia, hay casos excepcionales, ¿no?, donde el juicio de amparo indirecto pues puede proceder incluso dentro del procedimiento. Quizá principalmente cuando hablamos de una violación directa a los dos derechos fundamentales, pero material, que se vea. Es decir, quizá el juzgador por alguna razón ordenó la práctica de una extracción de sangre a una persona, ¿no? Digo, pocas veces se ve en esta materia, pero puede llegar a pasar. Pues ahí te están afectando directamente a tu persona. Entonces ahí sí procede el juicio de amparo indirecto. Acción. Mi nombre es Osvaldo Fernández Islas, soy abogado postulante, me dedico a la materia mercantil. Mario Macuil con ustedes, abogado postulante. Quiero compartir mis 7 años de experiencia con ustedes en diferentes materias, entre ellas la mercantil. Amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Cajica Rugerio y voy a estar muy contento con ustedes platicando de aspectos prácticos de la legislación mercantil. Y entramos directo al derecho. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente en una edición más de su programa Directo al Derecho. Estamos nuevamente el abogado Osvaldo Fernández y Mario Macuil. Un servidor, Alonso Cajica Rugerio. Queremos comenzar este programa diciendo, básicamente el programa anterior nos quedamos en la etapa de ejecución y remate. Comentamos brevemente qué se tenía que hacer en el remate, donde poner un poquito más atención, pero bueno, en este vamos a ampliar un poquito más la etapa como tal. Es importante mencionar en este tema del remate que tan pronto se tenga la sentencia, pues hay que comenzarlo, no dejar ni un minuto tarde la ejecución, porque una vez que el demandado sepa que trae ya una ejecución, de inmediato va a tratar de, por regla general, pues de presentar el juicio de amparo. Y qué mejor forma de comenzar a redactar un juicio de amparo que con la presión de ya tenerla. Sí, claro, el tiempo encima. El tiempo encima, porque ya hay un auto en donde te andan requiriendo de pago. Sí, y mencionar que el hecho de que no tengas una cantidad líquida por los accesorios que regularmente son los intereses, eso no te limita a que intentes requerir de pago por la suerte principal. Y como tip, presentas tu promoción solicitando esa ejecución respecto de la suerte principal, y al mismo tiempo o en el mismo escrito le dices, ahí acá te presento mi incidente de liquidación de sentencia. Sí. Porque, como lo mencionamos en el capítulo anterior, el incidente no suspende la ejecución. Entonces podemos ahorrarnos mucho tiempo, no liquidar y luego ejecutar, sino ejecutar y liquidar a la vez. Uh-huh. Sí, creo que es importante tomar en cuenta que la etapa de ejecución, pues básicamente es un mini procedimiento nuevo, ¿no?, adicional al asunto que ya ganaste. Entonces, en muchas ocasiones está la presión del tiempo por parte de
de los clientes, ¿no? De, oye, ya tengo mi sentencia, ya dice que me deben tanto, pero ¿cómo lo puedo tener? Yo no tengo mi dinero en mi cartera o en el banco. Claro. ¿Cómo lo materializo? Y Yo no he entonces ganado. aquí entramos en el procedimiento de la ejecución, en donde en muchas ocasiones probablemente no cobremos con dinero en efectivo, probablemente cobremos con otro tipo de bienes, mercancías, derechos, cobros pendientes. Entonces realmente te abre un abanico de posibilidades en la forma en que puedas cobrar o hacer válida tu sentencia. Entonces eso sí es bien, bien importante para no generarnos expectativas incorrectas. Claro. ¿No? Tener bien presente que la ejecución de la sentencia, al ser un procedimiento diverso, está sujeto a la existencia de bienes de parte del deudor, en este caso del sentenciado. Si no lo hay, bueno, va a haber un problema. Pero si lo hay, pues hay diferentes tipos de bienes, diferentes clases, que en su momento, pues serán esos bienes los que se tomarán como adjudicación para el cobro de esa sentencia, y no necesariamente será en dinero. Sí, exactamente. O sea, no pueden ser bienes o derechos que a posteriori se traduzcan en dinero. Claro, sí, que tengan un valor económico. Sí, claro, que tengan un valor económico. Por ejemplo, la vez pasada, en el capítulo anterior, habíamos comentado que lo típico es buscar que tengan bienes inmuebles. Vamos a tratar de rematar yendo al registro público y buscando que tengan un terreno cuyo valor exceda por mucho las prestaciones para que con el temor de que se embargue y a su vez se remate el inmueble paguen. Y la realidad es que no es así. O sea, muchos de los... hoy el comercio implica que muchos de los vehículos, por ejemplo el parque vehicular de las empresas, pues esté en arrendamiento. Claro. No es de ellos, ¿no? Entonces renten un inmueble, ¿no? Y renten una nave en donde ellos tienen la maquinaria. La maquinaria puede ser, por ejemplo, no toda la maquinaria tiene que estar necesariamente adosada, fija al suelo, ¿no? Hay maquinaria para hacer, por ejemplo, carpintería muy sofisticada, o algún otro tipo de armado de software, por ejemplo, Claro. que no necesitas necesariamente un terreno propio, ¿no? Puedes rentar una nave de 200 metros y ahí entra toda la maquinaria para ensamblar algún producto y venderlo. Entonces, ¿dónde hay que poner atención con esta nueva, o bueno, esta forma que tiene el comercio dinámica de irse moviendo? Pues ir buscando las marcas que puedan ser sujetas o traducibles en un valor. Claro. Ir buscando las cuentas bancarias. Acciones. Ir buscando acciones. Ver si tienen cuentas por cobrar con alguien. Sí. ¿No? O sea, buscarle, a ver, pues tú no tienes aquí solvencia, pero vas a tener porque tienes una cuenta por cobrar. Creo que ahí es la pericia de nosotros como abogados, tener esa facultad, esa... Ingenio. Yo siento que es el ingenio del abogado de dónde se le va a ocurrir que puede estar. Intentar agotar todos los medios, porque realmente la justicia se traduce en efectividad real cuando el dinero llega a la cuenta. Sí. O sea, si fue mercancía, si fue bienes inmuebles, si fueron bienes muebles, pues a un cliente, son pocos los que le interesa pues una casa, un departamento, un terreno. O sea, en el comercio lo que más con lo que más se mueve es con el flujo de la liquidez. Sí, la liquidez. Efectivo. Sí, la liquidez. Sí, tener ahí el liquidez y irnos sobre eso. Sí. Sí, buscar eso. La diligencia de remate, de ejecución, como habíamos dicho, puede empezar con un requerimiento solo sobre la suerte principal. En esta diligencia habíamos comentado que primero se le dé el uso de la voz a la parte deudora para que manifieste el tema del pago. En caso de que no, se le da la prioridad para que señale bienes. Y en caso de que no, entonces se traslada el derecho a la parte actora
para que en su caso, en uso de la voz, señale bienes. Claro. Entonces, esta diligencia implica un trabajo previo importante para buscar esos bienes, para buscar, yo en el programa anterior comenté que hay un registro único de garantías mobiliarias, ver si ahí hay algún tipo de mercancía que pueda, maquinaria que pudiera ser susceptible de embargo. Claro. Entonces, sí me parece importante que esta diligencia en específico sí se solicite a la brevedad, tan pronto te dé el tiempo de los 3 días que marca la sentencia para cobrarla, pero ya tener la investigación avanzada. Me ha tocado, algunos juzgadores nos dan hasta 5 días. Bueno, venga de manera voluntaria a cumplir. Sí, hay una disposición del Código Federal de Procedimientos Civiles que habla hasta de 20 días. Sí, entonces creo que ahí, sí, aunque el Código de Comercio nos maneja los 3 días, cuando no se establezca un plazo, creo que ahí es discrecional que se toman ahí los juzgadores. ¿Cuánto tiempo? Sí. Bueno, pero me parece que ahí eso es una práctica incorrecta, ¿no? Claro. Digo, todos nos hemos enfrentado a ello, pero bueno, realmente la ley te dice, la ley civil supletoria, cuando la ley no especifique un término, pues se tendrá por puesto el de 3 días. Sí, claro. ¿No? Sí. Y esos de 15, de 20, y ahora hay criterios recientes de la Corte que habla de un plazo de 90 días para dictar sentencia en juicios de amparo, entre otras cosas. Sí, claro. Pues eso ya son cosas que no están, no sí, aparecen. Sí, que no está. Y que se apoyan para dictar ese tipo de criterios solo en la estadística judicial. Sí. Dicen, pues como el promedio en este país es de 90 días, pues entonces vamos a hacer una circular que sea 90 días, claro, para no contrariar nuestra propia estadística. Pero bueno, el tema es el tema de la ejecución. Bueno, esta diligencia que dijimos, hay que prepararla, hay que tenerla. Ya cuando sucede, el día que tomas el uso de la voz y señalas un bien, pues lo que sigue es la evaluación de ese bien. Porque dices, a ver, le voy a embargar la marca, o le voy a embargar el vehículo o el inmueble que tengo. Se señala, hay que ver cómo se garantiza, cómo se asegura, qué tipo de, por ejemplo, si es una marca, cómo hacer para evitar un traslado de dominio a posterior de su señalamiento. Claro. Porque pueda... Ya la vendí, ya no es mía la marca, yo nada más la rento. Ya me la embargaron. Entonces, para lograr la efectividad, bueno, pues ver cómo se asegura. Cuando son cuentas bancarias, pues mandas un oficio a la Comisión Nacional e instruyen al banco que corresponda para congelar los saldos. Cuando es un vehículo, pues mandas un oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración para que le etiqueten el vehículo. Y a Seguridad Pública para que lo retengan, hagan el secuestro. Cuando es un bien inmueble, pues oficio al registro público. Cuando es una marca, cuando es un intangible, cuando es una cuenta por cobrar, acciones. Cuando son acciones, a ver, tienes sociales, sí. Partes sociales, ¿cómo evitas? Entonces, bueno, claro. Y ahorita que estábamos hablando del tema de la tecnología, pues ahorita se nos viene también las cuentas, o sea, las cuentas de redes sociales generan, claro, como sí. Esta cuenta. Sí. Generan, empiezan a generar, o sea, Instagram, cuánto genera, sí. YouTube cuántos genera, todo eso. Entonces hay que saber a quién dirigir, cómo se embarga. Uh-huh. Sobre todo, entonces aquí juega un papel lo que decíamos desde un inicio. Tiene que ver con la creatividad del abogado también. Sí. Claro. ¿Qué voy a embargar? Porque al final del día hay muchas cosas que pueden estar en el comercio que pueden generar un recurso económico, pero será nuestra labor ver cómo podemos asegurar esa situación. Investigar. Sí. O en derecho marítimo. Hacerlo efectivo. Embargas barcos, embargas muchas cosas que no solamente son bienes inmuebles o cuentas bancarias. A ver, un avión. Claro. Alguna vez ya me tocó señalar un avión, pues hay que ir al oficio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene la dirección, ¿cómo se llama esta? La
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, me parece. Algo así. Derecho marítimo es el registro marítimo. Para evitar el traslado de dominio. Y que te digan ellos, porque ellos saben en tiempo real dónde está la aeronave. Entonces, ¿cómo hacer para que un embargo de esta naturaleza Tenga efectividad. Tenga efectividad. A ver, infórmame en dónde está, para que yo pueda, para que le mande oficio al aeropuerto correspondiente y no lo dejen volar. Y ahí entran otras autoridades. Terceras en la administración de justicia. Entonces es sí. interesante porque, a ver, ya señalaste o ya inmovilizaste. Pues también hay que evaluar. Hay que evaluar para saber a cuánto se traduce, cuánto vale una marca, cómo se evalúa una marca. Dirección General de Aeronáutica Civil. Dirección General de Aeronáutica Gracias, Civil. sí, Producción, sí, esa era la... Pacheco. Sí. Chachita, Siri. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a determinar el precio de algo que es intangible, como una marca? Claro. Digo, y más cuando en la ley las únicas personas facultadas para generar la evaluación de bienes, por regla general, pues es el corredor público. Exactamente. La pregunta es, ¿el corredor público tiene la pericia, ¿no? De poder evaluar este tipo de intangibles? Porque, vamos, una cosa es que la ley lo precalifique como una persona con las facultades suficientes para generar una evaluación, pero a otra cosa es que efectivamente cuente con los conocimientos el corredor público para llevar a cabo este tipo de ejercicios de evaluación. Sí, claro. Alguna vez me tocó, por ejemplo, el embargo de un vehículo antiguo, y era un vehículo que estaba en perfecto estado de condiciones de mecánicas y funcionaba además. Y el corredor público dijo, pues es que comercialmente es un vehículo que tiene 40 años descontinuado. O sea, el valor comercial... No hay valor comercial. No hay, es muy simbólico, no hay muchos vehículos así. O sea, tampoco tengo otro de referencia como para decirte, mira, vendieron uno igualito en Monterrey o en Sinaloa, idéntico, y pues más o menos vale esto. O arte. Eso es complicado, ¿eh? Sí. Va más o menos por la misma línea, porque el arte o los vehículos antiguos, por ejemplo, llega el punto en donde se vuelve complicado. O sea, donde el propio juez dice, a ver, el vehículo, yo no sé si de veras valga los 80,000 pesos que dice uno o los 450 que dice otro. Porque alguien que no sabe de vehículos, pues lo verás pintado bien y con sus llantitas y todo, un vehículo de hace 60 años, pero ¿cuánto vale? Sí. Ya están descontinuados en el mercado, o sea, ya el libro azul ya no lo contempla. Digo, afortunadamente existen mercados electrónicos, ¿no? Mercados digitales en donde puedes hacer tu comparación, porque siempre hay vehículos de esa naturaleza que están en oferta y puedes llegar a hacer una comparación, pero eso nosotros lo conocemos de referencia. ¿El experto conocerá de esas fuentes de información? Sí. No, y luego la viabilidad, o sea, la página es... Claro, ¿qué tal si yo me creo una página? Inflo el valor. Claro. ¿No? Sí, claro, sí. No hay una certeza. No, o encuentras en estas... en Londres hay muchas... este tipo de negocios donde venden obras de arte. Las casas de subasta. Las casas de subasta. Y el vehículo vale lo que dice que vale porque... tal vez le perteneció a una superestrella, era el coche de Freddie Mercury. No, pues en alguna ocasión vendieron los lentes de John Lennon. Exacto, en $1 millón de euros. O sea, ¿cómo evalúas eso? El vestido de Marilyn Monroe, por ejemplo, se vendió en Nueva York. O sea, hay cosas así que dices, bueno, y aquí vendieron hay un micrófono que tiene el labial de Marilyn Monroe. Sí. O los cuadros de Van Gogh que igual se vendieron en Nueva York. ¿Cuánto vale eso? A ver, entonces el perito, lograr esos valores para la eficacia es algo que técnico, que uno no lo sabe y que tienes que llevar al juez al convencimiento de un valor. Claro. Porque en una parte va a decir que vale una fortuna y sobra para pagar la suerte principal, y otra va a decir que no, o sea, ese vehículo o esa obra de arte no vale eso. Claro. En derecho marítimo, pues los barcos usualmente se comercializan en dólares. Entonces,
también el experto de un buque, de todos estos artefactos navieros, también es complicado. Es muy complicado, o sea, el abanico de las cosas que podemos embargar es muy grande. Sí, muy amplio. Pero bueno, entonces embargamos el bien, inmovilizamos de alguna manera, tratamos de precautoriamente evitar su traslado de dominio para que no se nos vaya el pago. Hay que evaluarlo. El Código de Comercio 1410, me parece, señala que hay que evaluarlo por medio de un corredor público, y también me parece que hay peritos oficiales, oficiales, los que aparezcan en las listas, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura Federal, si estás en materia federal, o del Consejo de la Judicatura del Estado, dependiendo de cuál. Sí, ya casi todos los... El problema con esos peritos es que, ¿qué tal si yo me pego a uno de esos peritos del Consejo de la Judicatura, pero no hay un perito en arte? Exacto. No hay un perito en evaluación de marcas. De redes. De redes. Sí. Entonces, la ley ahí sí se ve un poco superada, ¿no? Y entonces, delegarle todo ese poder a un fedatario público como lo es el corredor, pues me parece un poco subjetivo. No obstante, un corredor sí puede evaluar un buque, sí puede evaluar un avión, porque además tuvieron una capacitación específica en ello. Exacto. Pero Sí. en redes, pero en arte, no lo sé, no creo. Sí, no. A veces la patente tiene 25 años que les dieron la habilitación para ser corredor y evaluar redes sociales o un software. ¿Qué tal que tú eres propietario de un software y el software vale una lana en el mercado? ¿Cómo evalúas un software? Claro. Es como cuando evalúas, por ejemplo, es propiedad privada, pero que pues, es un cerro, y dices, pues, sí, pues aquí la hectárea vale 100,000 pesos. Sí, pero ese cerro, ahí puedes cultivar agave, y el agave lo hace productivo, y la producción de agave a lo mejor vale 1,000,000. O tiene minerales. Tiene minerales, o sea, tal vez la hectárea valga 100,000 pesos, sí, pero la capacidad productiva del inmueble Es mucho más. porque es tierra fértil para algún producto orgánico en específico. O en Tabasco, que hacían pozos y salía a veces... Los pozos petroleros. Sí, Sí. así empezaron. Sí, claro. Sí, entonces, bueno, la evaluación tiene una amplia gama de posibilidades y sobre las que es interesante poner atención. Ok, entonces ya tenemos el avalúo, licenciado. Ya sabemos cuánto es. ¿Y ahora qué pasa? Hay que convocar a una audiencia, Hay que convocar... pero no a una cualquiera. audiencia. Y eso me parece que es de los puntos más interesantes y más bonitos de la ejecución de las sentencias y en general de los procesos mercantiles, porque da lugar a la famosa subasta pública que en derecho le llamamos salmonedas. Claro. Sí. Las famosas salmonedas, previo preparación a través de edictos y demás, pero esencialmente el camino te lleva a celebrar esta subasta pública del juzgado, la almoneda, ¿no? Sí. La almoneda, que no es otra cosa que pues, una audiencia en donde llegan las partes y van ofreciendo... Y cualquier interesado. Ahí vale la pena Sí. señalar que cualquiera puede acudir a las audiencias Sí, públicas. cual- Por Cualquiera. los edictos y por los oficios que se pegan en el juzgado. Claro. Los estrados. Sí, claro. Incluso puede ser una oportunidad, una viabilidad de negocio para una persona ajena al tema del derecho, a lo mejor ajeno al comercio, pero pues que quizá quiera hacer una inversión a través de las almonedas públicas, también puede encontrar buenas ofertas, buenas Claro, oportunidades sí. de negocio. Sí, es un nicho de negocio. El comprar inmuebles en remate es un nicho de negocio. Porque hay que precisar que el Código de Comercio establece que los inmuebles serán evaluados y saldrán a la primera audiencia de remate en 2/3 partes de su valor. Es decir, en el 66% de lo que vale el inmueble comercial. Entonces, esto es muy, muy interesante porque en un remate puedes encontrar un inmueble con un descuento que no existe en el mercado.
Es la única oportunidad. O sea, no hay otra forma de comprar un inmueble con descuento. Cada año los inmuebles suben de precio. Bueno, pues en remate, cada año bajan. Y si eres al que le secuestraron el bien, ¿cómo lo salvas? Antes de la audiencia. El deudor siempre tiene el derecho de liberar el patrimonio que le fue embargado pagando la condena que trae. Entonces, pues hay que acudir, pagar a través de billete de depósito, que es la forma que dice la ley que se puede hacer, y tratar de liberarlo. La más convencional, ¿no? Sí, La más lo menciono porque también no todo está perdido cuando parece perdido. Ah, sí, claro, sí, puedes. Antes de la adjudicación o esta audiencia de remate, Sí. puedes salvarlo todavía. Puedes salvarlo todavía. Puedes aparecer tú como postor. Si no quieren celebrar convenio, etcétera, puedes ir como postor y decir yo mismo pago. Y ya liberas tú. Liberas ahí tu propiedad. Porque por decir, llegamos al punto donde el vehículo ¿Antiguo? El vehículo antiguo que para ti vale 400,000, 15,000 o Sí, la claro. cantidad que sea, y te lo evaluaron en 100,000. 200,000. Sí, golazo. Sí, entonces Sí. todavía se puede. Todavía se puede. Lo último es llegar a la audiencia de remate y ahí Sí. liberar. Entonces no le crean a su abogado cuando dicen que todo está perdido. No, siempre hay algo, siempre hay una posibilidad de Punto fino. un punto fino. Siempre hay un punto fino. Cada etapa tiene su punto fino. Ok, ¿y qué Claro. pasa si en la primera almoneda no se vende? Se pasa a una segunda moneda en donde se toma el valor del determinado por el corredor, descontándole el 10%. Entonces sale a la venta en el 66% de su valor. Así es. Llega la primera moneda, nadie lo compra. Nadie lo Se celebra una segunda moneda, pero de ese 66 se le va que a se seguir. convierte en un 100%, digo, hay Es- que hacer la precisión, Sí. se le resta un 10%. Así es. Entonces técnicamente estás comprando un inmueble poquito arriba del 50% de su valor real. Sí. En la segunda moneda. Sí. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Pues sí, es un gran nicho de negocio ahí, que puedas encontrar ciertos bienes. Claro. Si aquí no está escuchando algún inversionista, claro está, tiene su chiste adquirir un inmueble en remate, porque muchas veces para llegar al remate se requiere un certificado de libertad de gravamen, y a veces los inmuebles pues, traen otras cargas, traen otros acreedores. Sí. Fueron dados en garantía o señalados como garantía de unos alimentos, por ejemplo. Sí, o de un juicio laboral. ¿no? O traes un juicio laboral. Y Sí, pues, y ya la oportunidad de negocio ya se te fue a 3, 4, 5 años. exactamente. O sea, claro que es negocio comprar así, pero sí hay que revisar muy, muy detalladamente cómo estuvo el remate. Claro, o compras tu billete, le entras a la moneda y por una cantidad mayor que alguien más ofreció, ya Sí. por un peso más. ya Por te- un peso más. No, nos ha pasado Nos ha pasado, sí, 1 o 2 sí. pesos más. Adiós, Se te fue el a la negocio. oferta, Le está pegando 10 pesos. Dele sus 10 pesos. Dele. El negocio. Se Sí, te fue el sí, sí. negocio. Sí, en ese momento lo que pasa en la práctica es que en la primer postura que haces para el valor del inmueble es por escrito y con billete de depósito. Pero si el día de la audiencia llega alguien con otra un poquito más alta, las subsecuentes, aunque no lo dice el código, pueden ser verbales y exhibiendo la diferencia en efectivo. Y la autoridad no puede suspender la audiencia y debe tomar el efectivo. Claro. Nunca quieren tomar el efectivo porque tampoco la ley obliga a que tenga que ser por el billete de depósito del Banco del Bienestar. No es una obligación, no lo dice expresamente el código. Ya se ha estilado que así sea. Y Pero ellos si sí. no te lo quieren recibir, ¿cómo le haces también? Hay que hacer que te lo hagan constar por escrito. Porque dile, a ver, yo ya, mi primera postura está aquí. La segunda, porque ya hay otros interesados, la segunda te la voy a hacer verbal en audiencia. Hay que atreverse. Hay que atreverse. Me vas a decir que no, está bien, nada más que me lo vas a citar en el acuerdo. Claro. Que yo te estoy ofreciendo tanto en efectivo y que tú me dices que no por alguna razón. Legalidad.
ante todo legalidad, porque si no ahí Hay vicio procesal. puede haber un vicio procesal, entonces bueno, así es como básicamente ese es el procedimiento de ejecución. No sé si tengan algún otro comentario de este. Me parecería bueno agregar ahí que la ley da la oportunidad, después de una reforma, tendrá quizá máximo 10 años de vigencia esta reforma, donde la ley da la oportunidad de celebrar adjudicaciones directas, ¿no? Sí. Saltarte los pasos del remate, en un caso muy particular, cuando el bien embargado es insuficiente para cubrir la deuda, ¿no?, principal. Es decir, si a mí me deben 10 millones de pesos, embargo un inmueble que vale 4, pues es innecesario que salga a remate en muchas ocasiones. Es innecesario. La ley les da la oportunidad a estos acreedores de inmediatamente adjudicarse ese derecho, porque al final de cuentas, si te deben 10 millones, la casa vale 4, te van a seguir debiendo 6 millones. No hay forma de Sí, que no. en esa renta. Y pues bueno, eso aunque pareciera un arma que deja en desventaja al demandado, en este caso el sentenciado, pues desde mi punto de vista creo que incluso hasta conviene en muchos casos, porque entonces al adjudicarse directamente evitas que el bien salga con una depreciación propia de la audiencia de remate. Uh-huh. Ya no tendrías que descontarle ese valor, ¿no? Entonces creo que eso es importante tomarlo en cuenta, porque podríamos ahorrar tiempo, ¿no? Sí. Podríamos evitarnos esa audiencia de remate. Claro, y el tema de si es un bien inmueble, pues la escrituración es otro. Es otro dinero. Ajá, sí. Ay. Porque, o sea, hay jueces que te dicen, no, ese proyecto no, y ese proyecto no. Y en esa vuelta de 2 o 3 correcciones, pues se te pueden ir 6 meses. Sí, claro. Sí. No, sí. y el honorario del notario, del corredor que vea el movimiento. Y los impuestos. Y los impuestos. A ver, acá hay un tip práctico que también es importante. Gratis. Gratis. Gratis, muchachos. Cuando te adjudicas un inmueble por adjudicación directa o por llegas a la postura legal, tú lo compras, etcétera, hay un impuesto que tiene que pagar, pues tienes que pagar por la adquisición, pero el deudor tiene que pagar otro impuesto por esa enajenación obligada que se da. Normalmente llegan los autos a la notaría y quien compró el inmueble paga sus impuestos y paga el de los impuestos del deudor, porque es obvio que no va a ir ni a firmar la escritura, lo hace el juez en rebeldía, ni a pagar los impuestos de esa operación, claro, que fue forzada, porque salió de su patrimonio oponiéndose a su voluntad. Ese dinero, esos impuestos que debió haber pagado el demandado, ustedes los pueden reclamar en el juicio, en esa ejecución. Porque al fin, lo que pasa es que Todo suma. pues, todo suma. Al final, lo que pasa es que a veces le urge tanto al acreedor adjudicarse el inmueble que paga los impuestos y el del otro y ya. Y los notarios se ciñen a lograr la autorización de la escritura y ya. Pero no hacen la cuantificación de cuánto es escritura, cuánto es de honorarios del notario, cuánto es de impuestos como retenedores fiscales de una parte y de la otra. Y el demandado está obligado a pagar su parte. Que no la pagan y los acreedores no la quieren cobrar es una cosa, pero lo cierto es que se puede lograr ese cobro. Máxime cuando hay remanentes a favor del demandado. Claro. Entonces, Porque no. Pues generas una nueva planilla de liquidación. claro, Sí. yo me gasté esto en tus impuestos que acá están pagados, ahí está la escritura. Pero también ahí es técnica. Hay que pedir al notario que en el proyecto haga constar el tema fiscal. Claro. Que eso no hacen. Y que bueno, que el condenado tenga otro bien. Que tenga otro. No, o puede ser un remanente, porque a lo mejor compras el inmueble y todavía le sobra un remanente al Claro. demandado. Pues de ese remanente, antes de que se lo den, antes de que le consignen esa Ese es lana. mío. Permíteme, aquí vamos a
a quitarle un pedacito. No, Pero bueno, o pasa también que quizá no haya remanentes en la adjudicación de esos inmuebles, pero sí te sirve para engrosar la cantidad a cobrar, es decir, tu sentencia en ejecución. Si todavía hay un dinero pendiente por cobrarse, si se suma esa cantidad de los impuestos, quizá ya no hay otro bien inmueble, pero sí te va a servir para eventualmente pues deducirlo de impuestos como una pérdida fiscal. Claro, sí, claro. Eso es importantísimo. No muchos lo toman en cuenta, pero las sentencias a veces aparentemente son de papel, pero un gran contribuyente le sirve para justificar la pérdida fiscal. Claro, o cuando no puedes ejecutar tu sentencia por la cantidad que sea, le dices al dictamen fiscal para sí. que sea pérdida. Sí, exacto. Entonces, no todo está perdido. Te puedes también ahorrar, suma, incluso sí. perdiendo puedes ahorrarte un dinero de impuestos. Claro, sí. Sí, pero bueno, esas no se las las cobramos ahorita. Sí, de momento. Sí, Pues de creo que momento. con esto terminamos el tema del juicio, pero ahora podríamos empezar, bueno, más bien, ahora podríamos tocar un tema que puede ser antes y durante el juicio. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí, claro, porque cuando a los clientes ya les deben, o sea, no es de un día o dos, a veces ya es traen de un par de meses, años. Sí. Entonces, lograr la efectividad de ese procedimiento al inicio es meter un gol de media cancha. Sí. Vamos a lo que nos referimos. Son Es los- decir, providencias precautorias. que ese es un tema que por muchos años fue ignorado, ¿no? Por muchos años fue ignorado en la materia mercantil, principalmente porque la legislación mercantil únicamente señala dos tipos de providencias precautorias: las de retención de bienes y las de retención de personas. Pero, ¿qué pasa en su momento con la retención de bienes? En su momento, si tú no conocías ningún bien a cargo dentro del patrimonio de la parte demandada, pues era imposible ejecutar una providencia de esta naturaleza, porque la propia ley te pide que especifiques cuál es el bien que quieres retener y en su caso secuestrar, ¿no? Pero gracias a diversos criterios, tanto de la Suprema Corte como de diferentes tribunales de circuito, esos requisitos se han, si no flexibilizado, se han aterrizado a la vida práctica del comercio en la actualidad. Porque ahora, con las providencias precautorias de retención de bienes, la ley y la jurisprudencia nos dan la posibilidad de afectar cuentas bancarias. ¿Y qué pasa? En su momento existían criterios que te decían, ok, si quieres retener una cuenta, dame los datos de la cuenta que quieres que retenga. Sí, claro, sí. Y era un criterio absurdo porque Hay secreto bancario. hay O sea, secreto no bancario. puedes O sea, te están pidiendo como requisito algo que es contrario a la ley. ¿Cómo vas a tener, vamos, de jure, de derecho, cómo vas a tener datos bancarios? Mario Macuil, ¿cómo va a tener esos datos de Alonso? Aquí. Salvo que tengas la relación comercial y ya. Salvo que ahí, tengas esa pero relación comercial, pero vamos, a veces eso es muy raro, especular, sí. esos ya son casos específicos y al final la ley no puede ser específica, aplicarle a casos específicos, tiene que ser general. Entonces se abrió la posibilidad de embargar cuentas bancarias generando una búsqueda a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero para poder llevar a cabo esto, pues hay que acreditar ciertos extremos. Sí, claro. Ciertos extremos en esta providencia, ¿no? Principalmente, ¿cuáles tenemos? Que haya una deuda, cierta y líquida, ¿no? Sí. Cierta, En términos prácticos, que básicamente es un número específico, 100,000, 1,000,000, 10 millones, una cantidad específica, y que sea cierta, es decir, que pueda ser justificable a simple vista o digamos que de forma exterior pueda visibilizar una deuda. El caso más sencillo de entender es cuando existe un pagaré de por medio, ¿no? Porque el pagaré pues es una prueba preconstituida, es decir, tiene eficacia como si se tratase de un billete para su cambio o de un cheque, ¿no?
Pero no solo en estos supuestos, también pueden existir estas providencias y estos créditos ciertos y líquidos pues, a través de contratos. Cuando existe un incumplimiento de contrato de la naturaleza que sea, es posible ejecutar una providencia sobre estos. O facturas también. O facturas también. Ayudados de otros medios. De otros medios de convicción. Claro. ¿No? A ver, licenciados, entonces mi tarjeta del banco X, si tengo una deuda por una tarjeta de crédito, ¿pueden aplicarme una providencia precautoria? Sobre tu tarjeta de crédito. Sí, pues yo debo, tarjeté 100,000 pesos al banco X y ya no los pagué. Me hicieron llamadas de cobranza y bloqueé los teléfonos de cobranza, entonces se ve obligado el banco a demandarme. ¿Pueden aplicarme una providencia con eso? Esa es una buena pregunta, porque al final de cuentas una tarjeta de crédito no es otra cosa más que un crédito revolvente. Entonces no se traduce como una liquidez, sino más bien se traduce como un pasivo. Entonces, yo no puedo embargar un crédito que tú debes, al final de cuentas. ¿No? Entonces aquí es importante tener en cuenta que esta retención de bienes en cuentas bancarias es de bienes que ya están depositados en tus cuentas y que no son producto de un crédito, de una obligación externa, ¿no? Es un dinero que esencialmente pues, está en tu cuenta de débito, ¿no? En términos simples. Sí. Pero no en una cuenta de crédito. Sí, ¿no? Porque al final del día eso lo debes. Sí, claro. Sí. Y caso contrario, a lo mejor tú tienes tu tarjeta Amex negra, ¿no? Que tiene un límite casi ilimitado, ¿no? Sí, la que traigo acá. La que traes allá, sí. Nada más que una real. Pero lo mismo, ¿no? Ese dinero no es tuyo. O sea, ese dinero es de la institución bancaria, ¿no? Entonces, yo no puedo embargar eso. Yo puedo embargar siempre y cuando sean bienes a nombre de Osvaldo, a nombre de Alonso. Pero no puedo embargar bienes que no tengas en tu cuenta. ¿No? ¿Y la de retención de persona? Bueno, aquí hay dos cosas que antes de pasar a esa, hay dos cosas que vale la pena comentar. El Código de Comercio dice que para otorgar la providencia se debe manifestar bajo protesta de decir verdad que no se conocen otros bienes. Por ejemplo, para embargar una cuenta bancaria se tiene que decir que no se conocen otros bienes que sean susceptibles de embargo. Por eso pides las cuentas bancarias, porque no tienes conocimiento de otros bienes. Y esta protesta me parece que tiene que ir acompañada de un certificado o constancia de no propiedad para poder, a nombre del demandado, para decirle al juzgado, a ver, juez, fui al registro público a buscar los bienes de Mario y como es una institución pública me expidieron un certificado de no propiedad. Mario no tiene, tenemos la certeza de que carece de bienes inmuebles. Okay. Al carecer de bienes inmuebles, entonces, por eso es que solicito el embargo de sus cuentas bancarias. Es importante la protesta de decir verdad y justificarla con un medio que tenga una mediana razonabilidad. Porque estamos de acuerdo que, por ejemplo, los vehículos, el padrón vehicular está protegido por la Ley Federal de datos, de protección de datos personales. Si tú vas a finanzas y pides, dame el padrón de vehículos de todos los que estén en un municipio, te va a decir que no, porque contiene todos los datos sensibles, todos. Claro. Entonces, esa información no la puedes obtener, pero la que sí puedes obtener, no se pueden probar hechos negativos así. Tienes que decirle, lo que sí puedo probar es que carece de bienes en el registro público. Claro. Por eso te estoy pidiendo que vayas a las cuentas bancarias. Esa es una. Ese es un punto que me parece importante. Y dos, hay que manifestar también bajo protesta de decir verdad, que se tiene el temor de que el dinero se dilapide. Que ese me parece todavía pues algo fantasioso, porque le tienes que decir al juez en alguna parte, tengo el temor de que
pues Se Mario robaste. se nos vaya a Europa, por ejemplo, y se gaste el dinero que me debe. Sí, claro. Aquí me gustaría hacer un contrapunto a estos dos temas. Venga. A estos dos temas. Porque se habla, por ejemplo, del tema de ofrecer medios de... pues básicamente para demostrar que no tiene, ¿no? Que del demandado, el futuro demandado, deudor, no tiene bienes. Sí. Pero considero que la protesta bajo protesta de decir verdad es suficiente por dos razones. Primero, esa leyenda de bajo protesta de decir verdad es una declaración judicial que puede estar sujeta a sanciones penales si mientes en ello. Sí, Punto claro. uno. Y punto dos, si nosotros tuviésemos que agotar una búsqueda previa en diversos registros públicos que hay para registrar bienes de diversas naturalezas, no acabamos. ¿Por qué? Porque quizá no tengas un bien en la Ciudad de México, pero puedes tener uno en Puebla, Sí. pero puedes tener uno en Yucatán, Sí. No, pero y- puedes tener... entonces, el decir, no, ya busqué en Puebla, no hay bienes, ajá, pues eso no me garantiza algo. Me da quizá una idea de que en determinado lugar no tiene bienes. Pero eso no significa que el patrimonio de esa persona se acote a una zona geográfica en especial. Claro. Ese sería el contrapunto por un lado. Y por otro lado, el tema del acreditar el temor fundado, dice la jurisprudencia de la Corte que el temor fundado se presume, ¿no? Cuando se trata de dinero depositado en cuentas, ¿no? Sí, porque es muy fácil. Claro, hoy las saco mi transferencias, celular, Sí, Lo haces mando en 5 segundos. mis 500 pesos, ¿no? Sí, Mando mis claro. 500 pesos a donde tenga que mandarlos Sí. Y ya. y me voy a tardar 2 minutos. Sí. Sí. 2 minutos. Entonces el temor fundado ahí se presume. Sí, claro. Sí. Claro, y bueno, hablando del tema de la retención de persona, se puede lograr siempre y cuando, además de acreditar lo que ya dijimos, Mario, sí sepas que la persona pues puede salir del país. Una presunción es, tiene pasaporte vigente, puede salir del país. Sí. Y de ahí, ¿cómo pasa? La solicitas ante el juzgado que tramites tu providencia, manda oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores y le dicen a los aeropuertos o a las oficinas de estas de Relaciones Exteriores que la persona tiene ahí su restricción de no poder salir del país. Hay que, lo que hemos venido diciendo en este programa, atreverse a solicitarla y solicitarla bien con los requisitos que ya dijiste, Mario, y sí hay juzgadores que te dan la posibilidad de otorgártela para que esta persona pues no salga del país y se vaya sin pagar. Eso sí. Sí. Como último punto respecto a las providencias, sí me gustaría mencionar que a pesar de que todo se escucha fabuloso con las providencias y que podría ser la mejor herramienta para asegurar un beneficio económico de tener una sentencia a favor, Tiene un pero siempre. más que un pero, yo diría que tiene un precio, ¿no? Y ese precio pues es la garantía, ¿no? La ley te dice que, ok, ya cumpliste con todos los requisitos. Ahora, El problema va a ser que el juez tiene la facultad de fijarte una garantía por los posibles daños y perjuicios que le puedas causar a la persona futura demandada que le retuviste su cuenta bancaria. claro. Porque qué tal si en juicio pues resulta que no tenías razón y que le afectaste su dinero, su patrimonio durante 3, 6 meses, un año en el juicio de amparo, casi año y medio, 2 años de una cuenta inmovilizada, y al final de cuentas no había un derecho ahí. Claro, o si tenías otro bien y que ahí puedes promover un incidente de sustitución de garantía. Sí, Claro, ahí sí. A ver, cuando te notifican, cuando te emplazan en la demanda, sí te emplazan con la demanda, los fundatorios de la acción,
y también con los autos de la Providencia. Y ahí tienes que recurrir el hecho de que se haya otorgado la Providencia, por ejemplo, porque no fue bajo protesta, a decir verdad, porque si tenías otros bienes, porque a lo mejor el propio demandado sí puedes acreditar que sabía de la existencia de algún otro patrimonio y eligió las cuentas bancarias a sabiendas de que había otro. Imagínate que eres copropietario con tu ahora deudor de algún inmueble y él bajo protesta de decir verdad dice que desconoce si cualquier otro patrimonio tuyo y por lo tanto solicita el embargo de las cuentas bancarias. O que dentro de la relación comercial previa con los productos o con los bienes muebles que te prestaba el servicio, Claro, sí. son de él. Soy la protesta de decir verdad. Ya no Se está. rompe y aguas porque ahí hay un Aguas. tema de un delito, Ahí se puede. Falsedad de declaraciones. Falsedad. Y pues como es principalmente se consuma por medio de documentos públicos, pues es relativamente rápida. Sí, el problema penal que surge a partir de esa declaración falsa, pues no ocupará mucho tiempo, no ocupará mucho tiempo. Sí, no. Sí. Y ahí luego, lejos de cobrar, te metes ya, en otro ya problema. perdiste. Te metes en otro problema. Bueno, este es el tema de las providencias, los detalles interesantes de las providencias. Ya por último hay que platicar de el juicio de amparo. Más bien generalidades o puntos específicos, muy específicos, del juicio de amparo contra las sentencias de los juicios orales mercantiles. Ahí... Y el juicio ejecutivo mercantil oral. Claro, sí. Bueno, ese amerita Otro otro programa, pues ya lo hacemos, ya. Tendrá No que insistan, ya. Sí, producción, ¿se puede o no? Adelante. Sí. Entonces, a ver, detalles del amparo. Habíamos dicho desde el programa anterior y que la admisión de las pruebas de manera incorrecta o en su caso su indebida valoración generan violaciones procesales. Las violaciones procesales no se dan en automático. A veces hay que irlas trabajando. Dijimos ahorita en los alegatos, la vez pasada en los alegatos. Si vemos que hay una violación procesal porque están admitiendo o desahogando pruebas contrarias a derecho, que les faltó algún requisito, en algún momento, en uso de la voz, hay que señalarlo. Para que el juez en el momento de sentenciar Lo tome en cuenta. lo tome en consideración. Y si no lo toman en consideración, bueno, pues ya estarán ahí. Yo te lo dije y no lo escuchaste. Yo te lo dije y no lo escuchaste. Yo lo hice saber y no se admitió la pericial y faltó. La parte actora fue omisa en hacer la gestión de los oficios, etcétera. Sí, o como dices, admitieron pruebas que no fueron relacionadas con los hechos, con las pretensiones. Exactamente. Entonces, sí es verdad que en el amparo principalmente la gente busca atacar los elementos o el por qué no le dieron la razón. El demandado trata de impugnar el que tenía la razón o que sus excepciones no prosperaron, pero a veces la técnica, más bien, lo sugerente en la técnica es combatir las violaciones procesales, porque gracias a esas puedes lograr otra valoración de la prueba o bien que se desestime, se deseche, se retrotraiga el procedimiento para el desechamiento de medios de convicción. Y eso en automático Cambia el sentido. cambia el sentido. Sí, o que no le den el valor a las pruebas que le dio el juzgador. Que le dio el juzgador. Se pasó. Exactamente. Sí. Por la testimonial, por ejemplo, si podemos acreditar alguna omisión relativa al incidente de tachas, pueden haber declarado muy bien los testigos. Si prosperan las tachas, le nulificas. O preguntas que le hiciste a... Preguntas, perdón, que objetaste
de tu contraria y las dejó pasar la juez. Ah, claro, sí. O sea, vas haciendo tus anotaciones. Todo esto. Como hemos estado viendo, la gestión del juicio, y me refiero a gestión desde que llega la demanda o contestación y hay que elaborar teoría del caso e ir preparando la acción o las excepciones, es algo muy laborioso. Sí. Es un bordado muy fino, implica mucho estudio, implica mucho compromiso con el asunto, con el cliente, para dar el resultado. Claro. Si no te comprometes con el cliente, si no te comprometes a dar un resultado, Creo que Difícil. el tiempo, el compromiso y el profesionalismo siempre nos debe de caracterizar. sí, el trabajo termina hablando por ti. ¿Algún otro comentario del tema del amparo? Pues a mí me gustaría agregar que en tema amparo, a pesar de que uno pudiera pensar a primera vista que solamente procede el amparo directo en contra de la sentencia, hay casos excepcionales, ¿no?, en donde el juicio de amparo indirecto pues puede proceder incluso dentro del procedimiento. Quizá principalmente cuando hablamos de una violación directa a los dos derechos fundamentales, pero material, que se vea. Es decir, quizá el juzgador por alguna razón ordenó la práctica de una extracción de sangre a una persona, ¿no? Digo, pocas veces se ve en esta materia, pero puede llegar a pasar. Pues ahí te están afectando directamente a tu persona. Entonces ahí sí procede el juicio de amparo indirecto. Quizá al abogado le hicieron efectiva una multa por X circunstancias y ya el procedimiento de ejecución está a la vuelta de la esquina. Bueno, ahí también procede el juicio de amparo indirecto, ¿no? Porque formalmente no eres parte del procedimiento, entonces te toca defenderte con otros medios. En fin, puede existir un abanico de posibilidades para el amparo indirecto, pero bueno, el principal va a ser el directo, en contra de la sentencia definitiva, y agotado esto, pues será exigible tu sentencia o no, dependiendo el caso en concreto. Claro. Ahí, bueno, y como último, la bondad de este amparo pues es la suspensión. Sí. La suspensión de que te cobren, ¿no? Pero volvemos al tema, esa suspensión te va a costar, Sí, claro. garantizar, ¿no? Pero bueno, para eso son todos mis comentarios al respecto del tema. Excelente. ¿Osvaldo, algún comentario adicional? Sí, yo creo que hay que gestionar bien cómo llevamos el juicio para que en caso de no tener el éxito que uno espera, porque a veces tienes la sentencia a tu favor, pero le faltó, entonces ahí también es atreverse a recurrirla para que a pesar de que tuviste sentencia favorable, pues puedas llegar a la meta que tal vez le dijiste al cliente y que seamos objetivos en hacer este tipo de Dictámenes. Sí, Emitir opiniones. Exacto. Sí. Alonso. Nada, no me resta más que agradecerle su presencia y sus aportaciones. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Sí, no Seguro nos que dejes de sí. seguir. Seguro que sí. Sí, Seguimos en Directo a Derecho. Exacto. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias, hasta luego. Esto fue Directo al Derecho, la fuente de información en la que confían los especialistas en leyes y el podcast que escuchan los principales empresarios de México. Esto es una producción de Directo al Derecho, todos los derechos reservados.